Buenas gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinex Libris de Cinelis. Bueno, espero que todo vaya de maravilla y continuamos esta noche, porque aquí es de noche, nuestra lectura de El último encuentro de Sándor Márai. La última vez veíamos a Nini, la criada del general. Descubríamos cómo habían convivido juntos durante más de 50 años, cómo se habían vuelto cómplices, amigos, cómo se conocían perfectamente el uno y el otro. Nini aconsejaba pues al general que no se excitara. Le decía, prométeme que no te excitaras ante la visita de ese amigo que viene a visitarle. Sigamos pues. Hasta las 5 no llegó ningún signo de vida de su habitación. Entonces hizo sonar la campanilla para llamar al criado y decirle que le preparase un baño frío. No quiso comer y solo tomó una taza de té frío. Pasó la tarde recostado en el sofá en aquella habitación a oscuras. Detrás de las paredes frescas resonaba y se fermentaba el verano. Percibía el burbujeo ardiente de la luz cegadora, el resoplar del viento cálido entre las hojas resecas y prestaba atención a los ruidos de la mansión. Una vez pasado el sentimiento de sorpresa, se sentía cansado. Uno se pasa toda la vida preparándose para algo. Primero se enfada, a continuación quiere venganza, después espera. Él llevaba mucho tiempo esperando. Ya no se acordaba ni siquiera del momento en que el enfado y el deseo de venganza habían dado paso a la espera. El tiempo lo conserva todo, pero todo se vuelve descolorido, como en las fotografías antiguas fijadas en placas metálicas. La luz y el paso del tiempo desgastan los detalles precisos que caracterizan los rostros fotografiados. Hay que mirar la imagen desde distintos ángulos y buscar la luz apropiada para reconocer el rostro de la persona cuyos rasgos han quedado fijados en el espejo ciego de la placa. De la misma manera se desvanecen en el tiempo todos los recuerdos humanos. Luego, en algún momento inesperado, nos llega un rayo de luz y entonces volvemos a ver el mismo rostro olvidado. El general guardaba las fotografías antiguas en un cajón. El retrato de su padre. En la foto, el padre llevaba el uniforme de capitán de la Guardia Imperial, tenía el cabello ondulado como una muchacha, llevaba la capa blanca de los guardias imperiales y la hacía a la altura del pecho con una mano adornada con anillo. Ladeaba la cabeza con orgullo y enfado. Nunca había dicho dónde lo habían enfadado ni con qué. Al regresar de Viena se había dedicado a la caza. Iba de caza todos los días del año y cuando no había nada que perseguir, en los tiempos de veda, cazaba zorros y cuervos. Como si quisiera matar a alguien, como si estuviera preparando diariamente una venganza. La madre del general, la condesa, prohibió que los cazadores entraran en la mansión, mandó que hicieran desaparecer todo lo que recordase la caza, las armas, las cartucheras, las flechas antiguas, las cabezas disecadas de las aves, las cornamentas de los ciervos, todo. Fue entonces cuando el capitán de la Guardia Imperial mandó construir la casa del bosque. Allí reunió todo lo necesario para la caza, puso las pieles de oso delante de la chimenea, expuso en las paredes las armas sobre tablas forradas de lana blanca y enmarcadas en madera oscura. Había escopetas belgas y austriacas, cuchillos ingleses y armas de fuego rusas. Todo tipo de armas para cualquier modalidad de caza. Al lado de la casa se encontraban las perreras. En ellas había una jauría de animales de caza y presa, todos de pura raza. El cetrero vivía en la misma casa con sus 3 halcones adiestrados. El padre del general también vivía en aquella casa, empleada exclusivamente para la caza. Solo aparecía en la mansión a las horas de las comidas. Las paredes estaban cubiertas con sedas francesas de colores claros, azul celeste, verde manzana, rosa con tenues tintes de rojo, todas llegadas de París, todas reforzadas con ribetes dorados. La condesa elegía personalmente, año tras año, las sedas para las paredes y para los muebles, dando una vuelta por las fábricas y las tiendas cada otoño al volver de visita a su país. No dejaba de visitar a su familia ni un solo año, tenía derecho a hacerlo. Había fijado tal privilegio en el contrato matrimonial al casarse con aquel guardia imperial extranjero.
Quizás fuera a causa de los viajes, pensó el general. Se preguntaba por qué sus padres no se comprendían. El guardia imperial salía de casa y como no era capaz de destruir el mundo, lleno de seres extraños, de ciudades extranjeras como París, con sus palacetes, con su idioma, con sus costumbres foráneas, mataba cervatillos, osos y ciervos. Sí, quizás fuera a causa de los viajes. El general se levantó, se detuvo delante de la estufa redonda de porcelana blanca que antaño había calentado el dormitorio de su madre. Era una estufa enorme, centenaria, que irradiaba calor como una persona gruesa y apoltronada irradia bondad, tratando de atenuar su propia egolatría, convirtiéndola en un acto bondadoso, en una especie de piedad fácil y barata. Comprendió de repente que su madre había pasado allí muchísimo frío. La mansión era demasiado oscura para ella, con sus habitaciones abovedadas allí en medio del bosque. Por eso había cubierto las paredes de las habitaciones con sedas de colores claros. Pasaba frío, puesto que en el bosque siempre hacía viento, incluso en verano, un viento con sabor a arroyo, un sabor primaveral, como cuando crecen las aguas y se desbordan a causa de la nieve que se funde en las montañas. Ella pasaba frío, por eso había ordenado que la estufa redonda de porcelana blanca estuviera ardiendo siempre. Su madre había esperado que ocurriera algún milagro. Había ido a vivir a Europa Oriental porque la pasión que había nacido en ella era más fuerte que su inteligencia y que su juicio. El guardia imperial la había conocido estando destinado como correo en la Embajada de París en los años 50. La conoció en un baile y ninguno de los dos pudo hacer nada en contra de aquel encuentro. Sonaba la música y el guardia imperial le dijo a la condesa francesa: «En mi país este sentimiento se presenta de manera más fuerte y fatal». Todo ocurrió en un baile organizado por la embajada. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas de seda blanca. Los dos estaban de pie en el entrante de una de aquellas ventanas, mirando a los que bailaban. La calle estaba blanca. Aquella noche nevaba en París. En aquel momento entró en la sala uno de aquellos sucesores de los Luises, el que reinaba entonces en Francia. Todos los presentes se inclinaron. El soberano llevaba un frac azul y un chaleco blanco, y con un movimiento lento levantó los ojos con montura de oro. Cuando todos se enderezaron, los dos se miraron a los ojos, y desde entonces supieron que estaban destinados a vivir juntos, que no podían hacer nada en contra. Sonrieron, pálidos y confusos. La música seguía sonando en la sala de al lado. La joven francesa preguntó: «¿En su país? ¿Dónde?», y siguió sonriendo con sus ojos de miope. El guardia imperial pronunció el nombre de su país. La primera palabra íntima que le dijo a aquella joven fue el nombre de su patria. Llegaron a su país en otoño, casi un año después de aquel encuentro. La joven extranjera se cubría con chales y con mantas en el fondo del carruaje. Atravesaron las montañas, pasaron por Suiza, por el Tirol. En Viena los recibieron el emperador y la emperatriz. El emperador se mostró generoso, tal como se describe en los libros escolares. Le dijo: «Vaya usted con cuidado, en los bosques a donde él la lleva también hay osos. Él es uno de ellos». El emperador sonreía, todos sonreían. Se trataba de una atención especial. El emperador se permitía una broma con la esposa francesa del guardia imperial húngaro. La mujer respondió: «Intentaré domesticarlo con la música, majestad, como hizo Orfeo con las fieras». Viajaron a través de prados y bosques que olían a fruta. Cuando cruzaron la frontera desaparecieron las montañas y las ciudades y la mujer rompió a llorar. «Chérie», dijo, «estoy mareada. Aquí todo parece infinito». Se mareaba con lo que veía, con la simple vista de la llanura agonizante, cargada con el aire pesado del otoño que lo cubría todo, con aquella llanura vacía donde ya habían recolectado todo, con aquella llanura por donde avanzaban durante horas infinitas sin ver ni siquiera el camino, donde solo se divisaban las bandadas de grullas en el cielo, donde los maizales ya se encontraban devastados, como después de una batalla, cuando incluso el paisaje cae herido tras el paso de las tropas. El guardia imperial no respondió, callaba en el fondo del carruaje con los brazos cruzados. A veces subía a uno de los caballos y cabalgaba al lado del vehículo durante horas. Miraba a su patria como si la viera por primera vez. Miraba las casas blancas con ventanas de persianas pintadas en verde, bajitas, con porche, las casas donde se alojaban por las noches,
las casas de sus compatriotas, aquellas casas escondidas en el fondo de los jardines, con sus frescas habitaciones, donde todos los muebles le resultaban conocidos, incluso el olor de sus armarios. Miraba el paisaje cuya soledad y tristeza le tocaban el corazón como nunca. Miraba los pozos con cigüeñal a través de los ojos de su esposa, los páramos, los bosques de abedules, las nubes rosadas en el cielo crepuscular, encima de la llanura. La patria se abría delante de ellos y el guardia imperial sintió entre fuertes latidos de su corazón que el paisaje que los recibía representaba también su destino. Su esposa permanecía sentada en el fondo del carruaje en silencio. A veces cogía el pañuelo para secarse las lágrimas. Él se inclinaba entonces desde la silla de montar para mirarla a los ojos con aire interrogador. La mujer solo respondía con un gesto, indicando que siguieran. Estaban destinados el uno para el otro. En los primeros años, la mansión consiguió apaciguar los ánimos de la mujer. Era enorme, los bosques y las montañas la protegían de la llanura. Aquella casa llegó a ser para ella su propia patria dentro de un país extraño. En aquella época llegaron carros de carga hasta uno por mes. Procedían de París y de Viena cargados con muebles, sedas, retales, grabados y una espineta. La mujer pretendía domesticar a las fieras con la música. Ya habían caído las primeras nieves en las montañas cuando estuvieron instalados y pudieron empezar su vida en común en aquella mansión. La nieve dejó la casa aislada, la sitió por completo como un ejército silencioso y sombrío llegado del norte cerca a un castillo. Por las noches llegaban del bosque los cervatillos y los ciervos, se detenían en medio de la nieve a la luz de la luna, miraban las ventanas iluminadas de la mansión, ladeando la cabeza con sus ojos azules, oscuros y serios, maravillosos y maravillados, y escuchaban la música que salía de allí. ¿Lo ves?, preguntaba la mujer sentada al lado del piano y se reía. En febrero las heladas hicieron bajar a los lobos de las montañas nevadas. Los criados y los cazadores encendían hogueras en el parque y las fieras aullaban y daban vueltas alrededor del fuego hechizadas. El guardia imperial las ahuyentaba con cuchillos, su esposa lo observaba desde la ventana. Había algo entre ellos que no se podía reparar. No obstante, se amaban. El general se acercó al retrato de su madre. El cuadro era obra de un pintor vienés, el mismo que había hecho un retrato de la emperatriz con el cabello ondulado. El guardia imperial conocía la pintura, pues la había visto en el despacho del emperador, en el palacio imperial. En su retrato, la condesa llevaba un sombrero de paja adornado con flores rosadas, parecido a los que se ponen las florentinas en verano. El cuadro tenía un marco dorado y estaba colgado en la pared blanca, encima de un mueble de cerezo lleno de cajones. Este mueble había pertenecido a su madre. El general se apoyó en él con las dos manos para contemplar el cuadro colgado en lo alto. La joven del retrato del pintor vienés ladeaba ligeramente la cabeza y su mirada tierna y seria se perdía en la nada como si se estuviera preguntando ¿por qué? Tal era el mensaje del retrato. El rostro era de rasgos nobles, el cuello sensual, las manos también, cubiertas con guantes cortos de punto, y también eran sensuales los hombros y el escote blancos, rodeados por un vestido verde claro. Aquella mujer siempre había sido una extraña. El guardia imperial y ella habían librado una batalla sin decir palabra, habían combatido a través de la música y de la casa, a través de los viajes y de las fiestas. Unas fiestas en las que la mansión se iluminaba, casi ardía, como si se hubiera declarado un incendio en sus enormes salones. Cuando los establos se llenaban con los caballos, carrozas y cocheros de los invitados, cuando cada 4 peldaños de la escalera de entrada se apostaba un húsar, manteniéndose durante toda la noche en posición de firme, sin el menor movimiento, como una figura de cera, empuñando un candelabro de plata de 12 brazos. Todo aquello, las luces, la música, las palabras de los invitados, el perfume de sus cuerpos flotando en los salones, causaba la sensación de que la vida era una fiesta desesperada, una fiesta trágica y majestuosa, cuyo final se proclamaría con el sonido de las trompetas y con el anuncio de alguna orden nefasta. El general recordaba aquellas fiestas,
A veces los caballos y las carrozas tenían que quedarse en medio del parque nevado al lado de enormes fogatas, puesto que no cabían en las cuadras. A una de aquellas fiestas acudió incluso el emperador de Austria, que era el rey de Hungría. Llegó en su carroza acompañado de caballeros ataviados con plumas de cisne en los cascos. Pasó 2 días cazando en los bosques, se alojó en la otra ala del edificio, durmió en una cama de hierro e incluso bailó con la señora de la casa. Charlaron durante el baile y los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. El rey dejó de bailar, se inclinó, besó la mano de la dama, la acompañó al salón contiguo donde los hombres de su séquito se mantenían de pie en semicírculo. Condujo a la dama junto a su esposo y volvió a besarle la mano. ¿De qué hablasteis?, preguntó más tarde, mucho más tarde, el guardia imperial a su esposa. La mujer no se lo quiso decir. Nadie supo nunca lo que el rey le había dicho a aquella mujer llegada del extranjero que se había echado a llorar en medio del baile. La gente de los alrededores habló largamente de aquello. La próxima vez seguiremos entonces con el capítulo 4. Es verdad que en este capítulo 3 se habla mucho de caza y de cacería, ¿no? Para un acento de España, la diferencia hubiese sido más evidente, ¿no? Caza, caza. Pero para nuestro acento latinoamericano, para nuestra pronunciación latinoamericana, pues no lo es, ¿no? Entonces se habla muchísimo de la caza, de ir a cazar, y también muchísimo de la casa del hogar. Bueno, pero espero que no haya habido confusiones y pues ahí está el texto que nos va guiando de todas maneras. Así que la próxima vez, en el capítulo 4, comienza así. La mansión lo comprendía todo, como una enorme tumba, como una, no, de nuevo, la mansión lo comprendía todo, como una enorme tumba de piedra tallada donde se desmoronan los restos de varias generaciones y se deshacen las vestimentas de seda gris y paño negro de las mujeres y de los hombres de antaño. Comprendía también el silencio, como si éste fuera un preso fervoroso y creyente que se va muriendo poco a poco en el fondo del calabozo. Bueno, muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos pues en el espejo. Recuerden suscribirse si desean estar al día con las actualizaciones de las lecturas que voy subiendo paulatinamente aquí en internet. Un abrazo, muchos buenos deseos, amor y salud para ustedes. Chao.